Día número 31 y último. Ayer fue una buena idea haberme quedado en la cabaña de allá atrás, porque a poco de llegar empezó a llover. Se ha tirado toda la noche lloviendo, que sonaba en el techo, y ha parado hace un rato, justo cuando iba a salir. De todas formas, cuento con mojarme hoy en el camino hacia el Cabo de Eiger. En cualquier momento empieza a llover y es lo que hay. Si me tengo que mojar, pues me mojaré. Y más siendo el último día, me da exactamente igual todo. Ya puede tronar, vamos. Al Cabo de Eiger llego sí o sí. No me para, vamos, no me para nada, ni nadie. Y bueno, a disfrutar de la última etapa de la Transpirenaica. Me parece mentira, vamos. Con lo que llevo en lo alto, Tanto esfuerzo, tanto disfrute, eso siempre lo digo. Mira que he disfrutado, Mira que he disfrutado de la Transpirenaica. Físicamente muy exigente, a nivel mental podría decir que me ha resultado duro, pero es que realmente, salvo el día que tenía problemas con el estómago, es que en ningún momento he dudado de qué hago aquí. Quería estar aquí, lo tenía tan claro, que es que a nivel mental me ha supuesto pasármelo bien y disfrutar, de verdad. No ha habido ningún momento en el que se me haya hecho cuesta arriba mentalmente. Se me ha hecho cuesta arriba físicamente cuando tenía que subir, porque eso sí, es todo el rato sube, baja. Por regla general se duerme abajo, salvo que uno esté en una zona de alta montaña, duerma en un refugio, ¿no? Pero lo normal es empezar el día subiendo, y luego bajando, y luego subiendo, luego bajando. Ya dependiendo de las etapas que uno quiera hacer, pues en un día pues hará subida, bajada, o subirá y bajará. Eso ya dependiendo de los kilómetros. Y nada, el Cabo de Eiger está a 37 kilómetros. Y como dije ayer al principio, pues sentimientos encontrados, claro que sí. Triste de que se acabe, en parte, pero también contento de que se acabe, porque parte de la gracia es que tiene un final. Podría seguir más tiempo si la Transpirenaica tuviera 1800, tuviera 1200 y me quedaran todavía 20 etapas, pues podría seguir, La sensación es que el cuerpo llega a un punto en el que me levanto y nada, es otro día más, otra etapa más. Pero no es como al principio, que me levantaba, estaba cada vez más cansado, ¿no? Ya llega un punto en el que tengo la sensación de que puedo seguir. Aún así, pues eso, voy a echar de menos el estar a mi aire por la montaña, pero estoy contento de que se acabe. Y de volver mañana ya y recuperar mi vida y estar con la familia, que también lo he echado mucho de menos. Y ya toca, así que ha tenido para mí la duración justa. Mira, ya está empezando a llover otra vez. Y nada, dicho esto, vamos a por la etapa de hoy, la última de la Transpirenaica. Bueno, aprovecho para grabar ahora que ha parado un poco. Ha caído, ha diluviado. Y aquí he cogido el tarp, que es impermeable, creo que columna de agua 2000, y me lo he puesto por encima a modo poncho. Esto es gestión de recursos. En la Transpirenaica hay que estar continuamente solucionando cosas.
Puede estar bien de un tema, del físico, pero falla el tema del material. Puedes llevar una cosa del material bien, pero tienes un problema en un pie. O cualquier movida física, molestia, sobrecarga. Y me pillé el tarp este para ponerlo como segunda capa, lo cual es una buena idea, porque ha habido muchas mañanas que gracias a tener tarp, pues el tarp estaba húmedo y lo que es la tienda en sí, la capa de la tienda en sí estaba seca. Y ha empezado a caer ahora, pues apretar fuerte. Me he puesto debajo de un árbol y se me ha ocurrido, digo, claro, saco el tarp, porque es que realmente cuando llueve muy fuerte, el protector que lleva la mochila y la chaqueta, a ver, algo quitan, pero no sirve, ¿no? Y había un momento que me he quedado con el tarp, que se ha metido el viento, se me ha puesto delante por la cara. Y tenía que estar gracioso, la verdad. De hecho, empezaba a reírme, estaba totalmente cubierto por el tarp, con el viento. En fin, menos mal que no había nadie, pero eso en mitad del camino, si alguien me hubiera visto, tenía que estar gracioso seguro. Venga, vamos, hombre. Venga, el Cap de Creus. No, Cap de Creus no. Joder, macho. El Cabo de Iguer. El Cap de Creus, digo yo ahora. Que sí, que llueva. Pero que al Cabo de Iguer llego. Ya ve que sí llego. Si no me equivoco, este monte es el último que subo. Ahora está medio saliendo el sol. Me acaba de caer un tormentazo hace 5 minutos que me he tenido que meter debajo del árbol más grande que he visto, que por suerte había uno, con el tarp totalmente por encima y los bastones haciendo como de tipo tienda canadiense. Y me he puesto empapado, pero empapado, ¿eh? Vamos, que estoy ahora mismo, los pantalones, todo. Y ahora miro, según estoy subiendo, y me veo por ahí el cielo azul. Ahí abajo, por ahí, me ha caído, vamos, lo que he tardado en llegar hasta aquí, 5 minutos. Me ha caído, pero una tromba de agua, ¿eh? No que haya empezado a llover normal. Y así está el día. Incluso hace un rato salió el sol y todo, que empecé a tener calor. Llueve, para, llueve. El tema está que muchas veces cuando empieza a llover, es que es de repente, ¿eh? De repente empiezan 4 gotas y ¡boom! Con fuerza. Es increíble. Bueno, me quedan 16 kilómetros para llegar al Cabo de Iguer. Se está haciendo de roca hoy, con el tema de la lluvia. Son las 3:30 y no como nada desde esta mañana, Con el tema de la lluvia me he puesto y me acabo de dar cuenta del hambre que tengo. Y he decidido pararme en este sitio porque ha aparecido delante mía lo siguiente. Ahí está el mar. De repente, zasca, ahí está. Después de un mes. A lo mejor se veía más atrás, pero como había nubes y nieblas, pues yo no lo he visto. Ahora es la primera vez que lo veo. Ahí está. Sí, señor. Imagino que se escuchará en el vídeo el sonido de la autovía. Estoy a punto ya de entrar en suelo urbano. Esto se acaba, Esto se acaba. Bueno, espero que si alguien ha visto los vídeos pues le haya gustado. O alguien le haya dado información de la ruta, si quiere hacerla. Si bien no quiere hacerla entera, pues bueno, para hacer una parte.
o que le provoque ganas de hacer cualquier otra ruta que tenga en mente, y si no en ninguno de estos casos, pues al menos que le haya servido de distracción, ¿no? He grabado lo que he considerado interesante, pero como es lógico no he grabado todo lo que hay que por ver. Y bueno, ahí está la carretera y a punto de entrar en ciudad. Me quedan 500 metros para llegar al Cabo de Iguer. Aprovecho este hueco que hay aquí, que no hay aire. Y esto está terminado ya. Fin de la etapa de hoy. Y fin de la Transpirenaica. Le dedico la Transpirenaica a mi familia. Y especialmente a mi mujer, que me ha apoyado antes de hacerla y durante. Y después seguro que también, claro. Pero ella sabe que cuando se me mete una idea en la cabeza, difícilmente se me va a ir. Y desde que se lo comenté, su apoyo ha sido total. Así que va dedicado a mi familia y especialmente a mi mujer. Y ahora sí.